Mi familia en las reuniones, terminando de comer, quitan las mesas, ponen música, todo el mundo es muy bailador, muy cotorro. Siempre la celebración, el festejo, la expresividad del cuerpo a través de la danza la tengo desde que tengo memoria. Y pues bueno, mi mamá desde muy pequeña, desde que me veía en las fiestas gozarlo mucho, tenía ritmo, lo disfrutaba, entonces me metió a clases de ballet y ahí empezó todo, como ya una formación un poquito más pues estudiada, más dirigida, más consciente, pero en realidad yo creo que los cimientos de mi familia hicieron que yo terminara más en la danza urbana porque tiene más esta semejanza a lo que estuve acostumbrada toda mi vida que el ballet clásico, por ejemplo. También tengo raíces afro. Mis tatarabuelos eran de República Dominicana, entonces como que mi familia tiene mucho ese sabor. Sí. La sangre literal. Ajá, sí, como muy bailadora, muy cotorra. Y pues sí, o sea, en su mayoría salsa, son, cumbias, de todo un poco. También les gusta mucho el rock and roll, el hip hop. También mis tíos consumen hip hop, entonces como que también fue algo que tenía muy culturalizado. Mi papá quería ser músico, quería ser percusionista, pero no le dejaron. Entonces, mi mamá en un principio quería ser pianista, tampoco la dejaron. Después quería ser aeromoza, no la dejaron, terminó siendo médico. Y mi papá sí quería dedicarse a las percusiones. Al final terminó siendo arquitecto. También pues le gustan mucho las artes visuales. O sea, la verdad sí vengo de una familia que aprecia bastante el arte. Bueno. Entonces, mi hermano y yo tuvimos la fortuna de ser apoyados en lo que deseábamos. De hecho, presenté en el CNA y pues yo creo que no quedé por mi cuerpo. De hecho, mi estructura, tengo como hiperlordosis, que es como una pequeña curvatura en el coxis, en el sacro, perdón. Y pues tenía como colita de pato. Ya no la tengo y en la universidad pude corregirlo, aunque yo considero que mi audición fue buena. En los exámenes pues ya anatómicos no me fue muy bien y no quedé ahí, y entonces el siguiente año presenté acá a la Universidad Veracruzana. Y pues bueno, considero que acá tienen otras formas de pensar, otras formas de concebir la danza, ¿no? Como también algo que me sirvió mucho y que pude percibir de mi proceso es que aprendí mucho sobre arte escénico, ¿no? Sobre el movimiento en general en la escena. Entonces, pues bueno, yo creo que todo se acomodó para poderme quedar aquí, porque también yo creo que Jalapa es una ciudad muy rica. ¿Cómo has evolucionado como artista después de terminar la carrera? ¿Qué tan fácil ha sido? ¿De qué recursos has echado mano? No sé, becas o constantemente estarás tal vez alerta también como de qué eventos hay, qué oportunidades hay. ¿Cómo ha sido esa parte para ti después de terminarla? ¿Qué te terminas en qué año la carrera? Terminé en el 2018. 18. Y fue muy interesante porque yo realmente digo que estudié danza contemporánea para darme cuenta que no quería hacer danza contemporánea como tal. O sea, no danza contemporánea como en las formas y estéticas conocidas como danza contemporánea. Sí. Pues hago danza urbana y para mí esa pues es parte de nuestra contemporaneidad, entonces hago eso, ¿no? Y como también lo llevamos a la escena, pues hacemos arte contemporáneo, escénico, urbano. O sea, realmente es que salí de la escuela y ya habían proyectos con los cuales podíamos seguir, ¿no? O sea, seguimos alimentándolos. Sí, he podido desenvolverme como en todos los campos, tanto de gestión y producción, coreografía, arte escénico, pedagogía,
hasta diseño gráfico, también soy diseñadora gráfica, me gusta el video también, pero todo ha sido como hacia esta comunidad y esta escena. Lo que creo es que la danza urbana es abrazada por una cultura, ¿no? En este sentido, pues la cultura que ha abrazado mi proceso ha sido la cultura hip hop y la cultura house. Creo que también lo que hago me ha llevado a lugares más serios y como más duraderos, ¿no? O sea, como ya objetivos a muy largo plazo o objetivos sociales, ¿no? Que no tienen tanto que ver con yo bailando y haciendo lo que me gusta hacer, ¿no? Le he dado mucho significado a cómo el house ha cambiado mi vida y me ha hecho reconocer las conexiones desde el amor. Literalmente, suena un poco hippie, pero literal, el house lo que busca es la unión de las diversidades en amor. Eso de alguna manera predica el sentimiento compartido. Entonces, bueno, actualmente pues sí soy un agente cultural junto con otros amigues, cómplices, con los que hemos podido hacer espacios para poder hacer la cultura que soñamos, ¿no? O sea, no la cultura que tal vez se creó en Estados Unidos, en Europa, sino la que nosotros queremos vivir aquí en México. Ahora estoy en varios colectivos. Uno es Puncac, en el que estoy con Alex Corsetti y Julieta Zapata. Anteriormente era un colectivo más grande, por necesidades personales, por el movimiento de la vida, terminamos siendo nosotros tres. Y ahorita estamos en una investigación sobre el movimiento audiovisual. No audiovisual como en sus modos multimedia, sino en la audiovisualidad del movimiento, sino poder ver todo lo que escuchas, poderlo percibir y sentir en tu cuerpo, ya sea haciéndolo o viéndolo, ¿no? Entonces estamos como muy enfocados en desarrollar cómo la música puede ser más visible en el cuerpo, en tesitura, en formas, en expresividades, en escénicamente, etcétera. Entonces, como para ahí va nuestra línea, estamos haciendo obras escénicas y también tenemos un laboratorio que se llama Laboratorio de Movimiento Audiovisual. Y pues bueno, también estoy en Humanos, U.Manos, okay, que es un colectivo que salió de Wackers Funk, que nos dedicábamos meramente al walking, que es otro estilo que abraza las danzas urbanas, danzas club en específico, pero estamos muy identificados con el arte contemporáneo,
arte escénico contemporáneo, entonces como que dirigimos un poquito más el walking hacia esos lugares, hacia la experimentación, hacia cómo las manos pueden tener su expresividad más expandida, ¿no? Y pues bueno, también hacemos arte escénico, videodanzas. Ahorita todos estamos en diferentes partes de la República. Somos 11 personas. Entonces ha sido muy complejo continuar con el proyecto. Somos más una familia que lleva su proceso junta, es lo que decimos. Pero ahí hay un modo creativo que también buscamos impulsar. Está Colores de Casa, que literalmente es una obra escénica de house afrojarocho, o es lo que estamos investigando. Como mencionaba, bueno, hago house dance, y este es un proyecto que empecé con George Valdés, que es otro amigo que está en Puebla. Empezó por una convocatoria que hubo de un festival muy reconocido que se llama Summer Dance Forever, y sacaron una convocatoria en 2021. Metimos y pues ganamos. Entonces la obra cobró como mucho más fuerza, más ganas de, ahorita queremos expandirla, 40 minutos, al principio duraba 7 minutos, de ahí integramos a Santiago Armijo, que fue el músico de la obra. Ha sido también muy complejo como para que no llegue como a la apropiación cultural, han sido terrenos delicados que tocar, pero pues tenemos toda la intención de hacer del house que estamos desarrollando, pues algo un poquito más mexicano y relacionado con nuestras raíces, que no repliquemos los cánones extranjeros, ¿no?, del house. Entonces ahí va como la investigación. Está la mera conexión houseera, que es un evento internacional que tenemos en Ciudad de México, justo con George Valdés y con otro amigo que se llama Giselle Sánchez. Con ellos dos y otro equipo grande de compas hacemos este evento que pues buscamos promover y difundir la cultura house en todas sus formas, ¿no? En música, en danza, en fiestas. Buscamos también conectar un poquito más con la raíz, que sea un evento que se pueda sentir como house mexicano, que puedan venir gente de otras partes como a sentir lo que vivimos acá. ¿Ese sucede una vez al año? Ese sucede una vez al año, es en abril, del 18 al 21, ahí ya tenemos fecha. ¿Y lo llevan haciendo ya un par de años? ¿Cuándo empezó? Llevamos 3 años. Wow. Sí, apenas. Consecutivos han sido, entonces, ¿qué? 21, 22 y este año. Exactamente. Y ya ahorita me atrevo a decir que es el evento más grande de house en México. ¿En serio? Sí, es increíble. La verdad es que es una fiestota. El año pasado tuvimos 11 DJs, tuvimos 4 maestros internacionales, como 150 participantes, más los que iban a las fiestas. Afortunadamente este año tenemos el apoyo de la Gobernatura Pluricultural de los Pueblos Indígenas de México. Justamente apoyada por uno de nuestros maestros guías espirituales del evento, y pues vamos a ver cómo nos va este año. Ahí va muy interesante, justamente por quien tenemos el apoyo. Este año estamos un poquito más enfocados en un poco como Colores de Casa, también desde esa investigación y necesidad. Estamos buscando de danzas de Latinoamérica y, bueno, América en general, danzas tradicionales que tengan similitudes con el house, porque el house es una danza fusión que está muy desarrollada con el trabajo de pies. Entonces, de repente, el afroperuano, la samba, el jazz, como que tienen muchas similitudes, y este año lo que estamos buscando es que la gente que tome el evento pueda reconocer esta gran similitud, ¿no? Que es lo que primero vimos con la danza mexica, que dijimos, no manches, es súper parecida al house. O sea, es casi, o sea, puedo bailar danza mexica con música house. Sí. O puedo bailar
puedo ponerle a la danza mexica música house y podría sentirse como si estuviera haciendo house. Sí. Entonces estamos buscando como implementar un poquito eso, promoverlo también, que la gente, pues las nuevas juventudes también volteen a ver como lo que hay en tradición y decir, órale, aquí hay un montón, ¿no? No, justo como decía, no replicar lo que están haciendo en Europa, que aún así son unos monstruos. Está increíble todo lo que están haciendo, pero pues hay mucho jugo acá, Claro. en toda Latinoamérica. Considero que bailo porque estoy enamorada de la cultura. Entonces, la cultura en general es movimiento. Quiero conocer cómo se mueve la cultura en otras partes, ¿no? Tanto aquí en Jalapa es una cosa, en Ciudad de México es otra, en Monterrey, en Guadalajara. Aunque seamos el mismo país, tienen diferentes dinámicas. La gente pues también tiene diferentes problemáticas, o en todo caso también compartimos problemáticas y es de, bueno, ¿cómo podemos resolverlas? Generar los puentes, las conexiones para pues finalmente pues hacer de nuestra cultura sustentable, porque nadie lo va a hacer más que nosotros, o sea, nosotros somos la cultura. Si nosotros no ponemos ese granito, si no nos movemos, si no intentamos construir desde la visibilidad de cómo se hace en otras partes, pues realmente no va a crecer. O sea, ya llegué al punto de reconocer mi responsabilidad como, ya no solo como bailarina, sino como pues agente de esta cultura, ok, también las cosas se mueven porque yo me muevo. Y yo puedo inspirar a otras personas a hacer lo mismo y a salir de su casa y salir del país y probar otras cosas. Sola no lo hubiera logrado. O sea, yo gracias a todas las personas con las que he trabajado y con las que me desenvuelvo es que pues he podido llegar al punto en el que estoy ahora, ¿no? Que me encuentro feliz, me encuentro con mucha hambre, tengo ganas de subir mi nivel mucho más, tengo ganas de poner cada vez más a México en el mapa, de que la banda lo voltee a ver más, que la gente tenga ganas de venir a México, de decir, yo me quiero formar en México, ¿no? O sea, poder, sí, como, darle un poquito más de fuerza a lo que estamos haciendo, es lo que, pues, ahorita como que me he enfocado más y, pues hay que darle a uno mismo y a las colectividades. Sale. Va, hagamos esa. ¿Estás grabando ahorita? Dale. ¿Quién daba la indicación, tú o yo, lo del 3? Del brinco. ¿Yo? Ok. 1, 2, 3. Súper. ¿Sí? Sí. Sí. Tú estás corriendo, ¿verdad, Ori? Ok. Muy bien. Ok, aquí estoy con mi foco. Estoy enfocadísimo. Lo voy a hacer de 3. 1, 2, 3. Eso. Muy bien.